Hola, mi nombre es Nelson y en este video voy a explicar el proyecto donde se implementó y se compararon varios algoritmos de Machine Learning aplicados a una única base de datos. Empezamos con el código de normalización de datos. Primero se importaron las librerías principales, NumPy y Pandas para manejo de datos, Matplotlib y Seaborn para las gráficas. Luego con ayuda de Pandas se carga la base de datos y se guarda en el data frame llamado datos. Antes de normalizar, se revisa la calidad de la base de datos. Primero se mira si hay valores nulos o si hay filas repetidas. En este caso, no hay ni valores nulos ni filas repetidas. Después se convierten las variables categóricas a formato numérico. Por ejemplo, la variable de estantería se pasa de bad, medium o good a 0, 1 y 2 respectivamente. Esto es necesario porque los modelos que vamos a usar solo trabajan con números. Luego se realiza la normalización. Se escalan todas las columnas para que queden en rangos de 0 a 1. Esto es importante porque los algoritmos como KNN, máquinas de soporte vectorial y las redes neuronales son muy sensibles a las escalas de variables. Si no se normaliza, una variable con valores muy grandes puede dominar el resto. Posteriormente, se realiza un análisis exploratorio de los datos. Se generan histogramas, boxplots para identificar valores atípicos, se realiza la matriz de correlación y otras gráficas. Una vez se conocen mejor los datos, se separan la variable objetivo Y, que son las ventas, y las características X, que son todas las demás columnas. Luego se divide el 75% de datos para el entrenamiento y el 25% para la prueba, y se guarda todo en archivos XY, XTrain, XTest, YTrain y YTest. Empezamos con el código de regresión lineal. Primero se leen los archivos XTrain, YTrain, XTest y YTest, que se generaron en la etapa anterior. Luego se importa la librería Linear Regression, y las métricas R2 Score, Mean Absolute Error y Mean Squared Error. Luego de esto se crea el modelo y se entrena con los datos de Xtrain y YTrain. Aquí el algoritmo aprende una combinación lineal de las variables explicativas que mejor se ajusta a las ventas. Después se obtienen las predicciones sobre los datos de prueba. Con estas predicciones se puede calcular las métricas. El R cuadrado me dice qué porcentaje de la variabilidad de las ventas está explicada por el modelo. Los errores MAE, MSE, RMSE indican en promedio qué tan lejos están las predicciones de los valores reales. También se muestra un gráfico de dispersión donde el eje X son las ventas reales y el eje Y son las ventas predichas. Por último, se construye un data frame con los coeficientes de la regresión. Esto permite interpretar qué variables tienen más peso. Por ejemplo, el coeficiente negativo grande del price indica que al subir el precio también bajan las ventas en gran medida. Ahora, el código de regresión logística. Este tiene un cambio de enfoque. En vez de predecir un valor continuo de ventas, ahora se predice una categoría. Por lo tanto, primero se cargan los archivos Xtrain, YTrain, Xtest y YTest. Con los datos YTrain y YTest, se aplica una función que, según el valor normalizado de ventas, asigna L si la venta es menor o igual a 0.33, M si es mayor a 0.3 y menor o igual a 0.66 y H si es mayor a 0.66. Se guardan estas nuevas etiquetas en data frames, YTrain clases y YTest clases. Posterior a esto se crea el modelo con la librería Logistic Regression. Se configura para que sean más de dos clases, que es nuestro caso, y se entrena el modelo con los datos de entrenamiento. Luego se generan las predicciones con Xtest. Finalmente se muestra el reporte de clasificación donde se ve la precisión, el recal y el F1 score de cada una de las tres clases, así como la exactitud global. Después se grafica la matriz de confusión. El código de KNN también es un clasificador. Por lo tanto, también se cargaron los datos de Xtrain, Xtest, YTrain clases y YTest clases. Como vienen en data frames, primero se transformaron a vectores unidimensionales con .values.ravel. Primero se entrenó un modelo básico con K-Neighbors Classifier solo para comprobar que esté funcionando bien. Luego se creó una lista tasa de error y se recorrió valores de K de 1 al 29 para encontrar el que tenía menos error. En cada iteración se creó un modelo, se entrenó con los datos de entrenamiento y se predijo sobre los datos de testeo. Por último, se calculó la tasa de error como porcentaje de etiquetas mal clasificadas y se guardó en la lista. Después se dibujó el gráfico de la línea tasa de error contra el número de vecinos. Este gráfico permitió ver en qué valor de K el modelo se estabiliza y el error es el más bajo. Con base en esa curva se eligió un valor de vecinos, en este caso 8, con el cual se entrenó un nuevo modelo y se generaron las predicciones. Por último, se realizó el reporte de clasificación y se graficó la matriz de confusión. Ahora vamos con el código de K-medias. Aquí nuevamente cambia el enfoque, ya que este es un algoritmo de aprendizaje no supervisado. Primero se carga la base de datos ya normalizada. Nuevamente se cambian los valores de ventas para que sean variables categóricas de ventas altas, medias y bajas.
Se define el modelo con 3 clústeres, ya que estas son las categorías, y se entrena. Posterior a esto se grafican 2 diagramas de dispersión usando, por ejemplo, el precio de la competencia y el ingreso en el eje Y. El primer gráfico se colorea con los puntos de los clústeres que asigna K-medias. El segundo se colorea con las categorías reales de las ventas, altas, medias y bajas. Esto permite ver visualmente que también se alinean los clústeres con las clases reales. Finalmente se construyó una correspondencia entre cada clúster y la clase mayoritaria dentro de este clúster. Con esta correspondencia se puede generar una predicción de clase a partir de los clústeres y se calcula la matriz de confusión. Por último se genera el reporte de clasificación. Aunque K-medias nunca vio las etiquetas durante el entrenamiento, al compararlas vemos que logra una exactitud razonable, sobre todo distinguiendo bien 2 de las 3 categorías de ventas. Ahora el algoritmo de árbol de decisión vuelve a la clasificación supervisada. Primero se cargan los archivos de Xtrain, JTrain Classes, Xtest y JTest Classes. Se utilizó la librería Decision Tree Classifier y se creó el modelo sin cambiar los valores por defecto de los hiperparámetros. Se entrenó con los datos de Xtrain y JTrain Classes y luego se generaron las predicciones con los datos de Xtest. Con estas predicciones se calculó el reporte de clasificación, donde se ve la precisión, el recall y el F1 score. Y también se muestra la matriz de confusión. Por último, se muestra el árbol de decisión con tree, plot tree. Cada nodo muestra la variable de decisión, el umbral y la cantidad de muestras que pasan por ahí. Aunque el rendimiento no es el mejor, el árbol es muy útil por su interpretabilidad. Ahora el código de Random Forest. Primero se importó la librería Random Forest Classifier y las métricas necesarias. Se cargaron de nuevo los archivos de Xtrain, Xtest, JTest Classes y JTrain Classes. Estos valores se convirtieron a vectores con .values.ravel. Se entrenó un primer modelo para ver que todo esté funcionando bien. Luego se recorrió un rango de valores para n estimators y cada valor se entrenó un modelo. Se predijo sobre este modelo y se calculó la tasa de error. Esta se fue guardando en una lista. Con estos datos se dibujó una curva de error en función del número de árboles. La idea era buscar en qué valor el error era el menor. Después se entrenó un modelo final, con el valor de menor error en la etapa anterior. Se obtuvieron las predicciones sobre Xtest y se calculó el reporte de clasificación y la matriz de confusión. En los resultados se ve que la exactitud global es de alrededor del 70%. Ahora en las máquinas de soporte vectorial también se trabajó con clases. Se importó la librería SVC y Grid Search CB, las métricas y algunas herramientas para graficar las regiones de decisión. Se cargaron los datos XY, Xtrain, Xtest, JTrain Classes y JTest Classes. Y luego se volvieron vectores con .values.ravel. Primero se entrenó un modelo base de máquina vectorial con kernel radial, c igual a 1 y gamma en scale. Se ajustó el modelo y se evaluó para verificar que esté funcionando. Después se realizó una búsqueda de hiperparámetros con Grid Search CB. Se definió una rejilla donde C toma valores en una escala logarítmica desde 10 a la menos 3 hasta 10 a la 3 y gamma puede ser scale o auto. Se usó validación cruzada con 3 patrones y la métrica de exactitud. Con grid.fit se entrenó todos esos modelos y al final imprimió los mejores parámetros y el mejor accuracy promedio. Con estos valores óptimos se creó un nuevo modelo de máquina vectorial con kernel radial y se entrenó otra vez sobre todo el conjunto de entrenamiento. Se evaluó sobre Xtest. Se realizó el reporte de clasificación y la matriz de confusión. Finalmente, para visualizar las regiones de decisión, se redujo la dimensionalidad con PCA a 2 componentes. Algo importante sobre este gráfico es que no representa el modelo completo, sino una simplificación para poder visualizar las regiones de decisión en 2 dimensiones. En el último código se implementó una red neuronal tipo perceptron multicapa usando la librería MLP Classifier. Primero se cargaron los archivos XY, Xtrain, Xtest, JTrain Classes y JTest Classes y se transformó a vectores unidimensionales. Luego se definió una lista de configuraciones llamada params. Cada elemento de esta lista es un diccionario con una combinación diferente de hiperparámetros. Se usó de solver SGD con distintas tasas de aprendizaje, con y sin momentum, con y sin Nesterov's momentum, y una configuración final con el optimizador Adam. Para cada conjunto de parámetros se creó un modelo con 2 capas ocultas de 20 neuronas cada una. Se entrenó la red sobre Xtrain y se va guardando la curva de pérdida.
Después se graficó todas las curvas en la misma figura. Esto permite comparar cómo evoluciona el error durante el entrenamiento para cada configuración, cuáles convergen más rápido y cuáles son más estables. A partir de esta comparación se selecciona una configuración final más potente, un MLP Classifier con dos capas ocultas de 32 neuronas, Solver Adam, una tasa de aprendizaje inicial de 0.01 y 500 iteraciones máximas. Se entrenó esta red completa y luego se predijo sobre X-test. Finalmente se calculó la exactitud, el Classification Report y la matriz de confusión. Los resultados se puede observar que la red neuronal es el modelo que alcanza mejor rendimiento global con alta exactitud y buenos valores de precisión y recall en las tres clases, lo que indica que es capaz de capturar patrones no lineales más complejos en los datos. Para cerrar, resumo rápidamente. Partimos de una base de datos real, la normalizamos y la analizamos. Posterior a esto, probamos un modelo de regresión lineal para predecir las ventas como un valor continuo. Luego se compararon varios modelos de clasificación, como regresión logística, KNN, árbol de decisión, random forest y máquina de soporte vectorial. Y por último, una red neuronal. También se utilizó K-medias para ver qué tanto la estructura de los datos por sí sola permite recuperar la base de ventas. En general, los modelos más complejos como Random Forest, máquina de soporte vectorial y la red neuronal lograron mejores resultados, mientras que los modelos lineales, los árboles de decisión individuales fueron más fáciles de interpretar.